Concluir el año y es precisamente en esta temporada que incrementa la cantidad de niños quemados. Los casos más graves llegan al principal centro asistencial para infantes, el Hospital de Niños Benjamin Bloom. Aunque, según las autoridades, en los últimos años las cifras han ido disminuyendo, cada caso es lamentable, pues a raíz de las quemaduras en muchas ocasiones hay pérdida de miembros para muchos de los niños que son atendidos. Este año, pues justamente hay una reducción de los casos de momento, pero justamente vamos a conocer las estadísticas, vamos a conocer a continuación un balance de la cantidad de casos que se han registrado. Pero en temas de salud, también en los últimos días se ha mantenido ocupadas a las autoridades del sistema de vigilancia. Recientemente se hizo el conocimiento público el retiro de productos lácteos en los que fue detectada una bacteria. También en los últimos meses las autoridades sanitarias han alertado sobre el decomiso de carne de caballo sin control sanitario que estaba ya lista para su comercialización. Y justamente para abordar estos y otros temas, esta mañana en la entrevista de Hechos AM nos acompañan la doctora Patricia Calderón, ella es jefa de la unidad de quemados del Hospital de Niños, doctor Benjamin Bloom, a quien le doy la bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias al noticiero Hechos, realmente para nosotros es un placer estar nuevamente ante el público para llevar educación, prevención y más o menos estadística de lo que tenemos actualmente en nuestro hospital. Y bueno, también nos acompaña esta mañana la doctora Ana María Barrientos, ella es jefa de la Unidad de Investigaciones y Epidemiología de Campo del Ministerio de Salud. Bienvenida. Bueno, buenos días, gracias también por la invitación. Estamos aquí para poder compartir un poco sobre la situación relacionada a los alimentos que usted mencionaba, así que vamos a compartir esos datos. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos y quizá comenzar a conocer en cuanto a las atenciones que se han registrado específicamente en el Hospital de Niños Benjamin Bloom. Sabemos que para la temporada de Navidad y fin de año pues suele incrementarse la cantidad de niños quemados. Dentro del plan Belén, las estadísticas que se tienen hasta el momento. Realmente son dos estadísticas diferentes, pero dentro del Plan Belén, el último informe, hasta el día de ayer había un incremento, lamentablemente. El 25 de diciembre sí había tenido una pequeña reducción, pero el día de ayer ya tenemos un aproximado, quiero ver, comparado con el 2015, a la fecha de ayer, desde el 1 de noviembre, eran 69 casos. Ayer ya reportábamos 77 para el 2016, entonces vemos ese incremento, ¿verdad?, de 8 casos más, probablemente entre adultos y niños dentro del Plan Belén, y dentro de la institución como centro de referencia únicamente llevamos 10 casos totales de niños quemados, que gracias a Dios hasta el momento solo 2 van a necesitar reconstrucción, ¿verdad?, que es como la parte hospitalizada más importante dentro de nuestra institución. Entonces, un llamado a los padres de familia que nos están sintonizando, a los niños que ya tienen juicio, ¿verdad?, de que no quememos pólvora en esta última fecha que nos falta, que es el 31 de diciembre y 1 de enero, que lamentablemente es la fecha en la que más se incrementan los casos y donde casos de reconstrucción más severos podemos tener, donde hay amputaciones de niños y nuevamente el llamado, gracias al espacio, porque realmente es la única forma de poder llegar hasta nuestra gente y decirles, por favor, sí se pueden quemar, sí pueden perder sus miembros, ¿verdad?, y no solamente por pólvora se queman los niños, sino por líquidos calientes, que es una de las formas más comunes, ¿verdad?, más extensas, más mórbidas y que pueden causar mortalidad dentro de la población. Quizás se puede ver de forma muy fría si solo analizamos los números, si solo analizamos las estadísticas. Y es por eso que ya que está con nosotros, doctora, si nos puede describir qué es lo que pasa cuando un niño resulta quemado. Porque yo decía, en el peor de los casos el niño llega hasta realmente algún miembro, una mano, una pierna, dependiendo de dónde sea la quemadura. Pero hay implicaciones psicológicas también. Mire, Celina, realmente es difícil manifestarle solo con palabras el dolor, porque es un dolor no solamente físico, sino que psicológico, moral, ¿verdad?, y familiar, no solamente del paciente. El que tiene este problema al llegar a nuestro centro hospitalario, comienzan muchos sentimientos de culpabilidad, de frustraciones, de querer ponerle la culpa a otro, ¿verdad?, de demandar que usted tiene la culpa. Y entonces muchas veces el padre de familia, que es el que está con el bebé,
al ser manipulado porque necesita un acceso venoso por nuestras enfermeras y hay multipunciones, los niños quemados con grandes extensiones se dematizan mucho y cuesta, por ejemplo, tomarles o canalizarles vena. Entonces ellos, ante la impotencia del dolor del niño y la impotencia a veces de lo que sienten por el dolor agravado del daño, empieza a querer culpar hasta el personal de salud, ¿verdad? Entonces es lamentable que una cosa tan prevenible como es las quemaduras o lesiones por productos pirotécnicos lleguen a tal extremo, o padres de familia que cuando vamos a reconstruir y damos la mala noticia, mire, perdió 3 deditos, no se pudo hacer nada por su manita, empiezan los sentimientos más graves y he tenido padres de familia que nos dicen, doctora, quíteme mis dedos, póngaselo a mi hijo, no puede ser, ¿cómo es posible? Entonces, para evitar esas tragedias, lo mejor es prevención. Otro de los asuntos más importantes también es que la mamá es la que cuida a los niños y el padre de familia se hace irresponsable con respecto al cuidado del niño. ¿Y qué pasa? Empieza a decirle, tú tuviste la culpa. Hemos tenido muchas veces peleas dentro de la unidad donde todo el equipo tiene que estar pendiente de estas situaciones, donde está el psicólogo, el psiquiatra, muchas veces interviniendo en este tipo de casos. Hubo una advertencia recientemente, bueno, y usted me corroboraba el dato, que hubo inicialmente una disminución de los casos para el día 25 de los casos de niños quemados, y hubo una advertencia por parte de la Fiscalía para los papás de los niños, y bueno, justamente publicaban ellos a través de las redes sociales, lo vamos a compartir con ustedes también, esta publicación que hacía la Fiscalía General de la República, en la que advertía a los padres de familia que se descuidaran con sus hijos, que iban a ser procesados de alguna forma por esta falta, ¿verdad?, de que uno de sus niños resultara quemado. Después las autoridades de protección civil minimizaban, digamos, estas declaraciones y decían, no se trata de un proceso penal, sino que de alguna sanción moral para los padres de alguna forma, ¿verdad? Y pues esto generaba un poco de preocupación y uno se pregunta, ¿será que una advertencia que hagan las autoridades hace que un padre de familia, a pesar de ver la gravedad de la quemadura de su hijo, decida no ir a un centro asistencial para evitar que lo reprendan? Realmente las leyes existen. Como existe, por ejemplo, la prohibición de mucho producto pirotécnico y aún en nuestro país lo quemamos. Sí. Entonces es bien difícil decir y prohibir. Las leyes del CONNA, la ley del Código Penal existen y están bien claras y tienen sus penalizaciones. Yo no puedo llamar, porque no es mi rubro, pero puedo llamar la atención que sí, o sea, es necesario muchas veces que los padres de familia nos hagamos responsables de los hechos que ocurren en nuestros niños. Toda quemadura legalmente es reportada, ¿verdad? Entonces para eso existe el CONNA, que es una institución que protege a los menores, la Procuraduría General, la Fiscalía, etcétera, si realmente puede haber o no un maltrato infantil, porque muchas veces esas quemaduras pueden llegar dentro de este sistema legal, médico legal, por decirlo así, y no es para afligir al padre de familia. Simple y sencillamente, si usted se queda con un niño en casa, este niño va a tener una morbimortalidad grande y cualquier vecino o en cualquier momento este niño va a tener que llegar en cierto punto a una unidad de salud, a un centro hospitalario o a un médico particular. Entonces siempre va a ser reportado. No es para decirle al padre de familia, tenga miedo, lo van a llevar preso, tiene que pagar una penalización, sino que simple y sencillamente hay que hacerse responsable. Generalmente el CONNA da un seguimiento, hay ciertas áreas dentro del CONNA que dan un seguimiento adecuado a cada uno de estos niños y prosiguen a lo que pueda dar. Y como usted mismo lo dijo, generalmente son llamadas de atención, de responsabilidad, más que de penalizaciones. Sí, yo quería comentar que también, lamentablemente, como bien decía la doctora Patricia, hay productos pirotécnicos que están prohibidos, como son los silbadores. Y este año, de los casos que lleva ya el Hospital Bloom recibidos, 5 han sido por silbadores, ¿verdad? Hasta el día 26. Entonces, es importante porque ya conocemos que está prohibido este tipo de pirotécnicos, igual que las botellitas de champán, los morteros. Los fulminantes. Los fulminantes. Entonces, es lamentable que esto ocurra con productos que están prohibidos. Otra cosa es que la mayoría de los niños, cuando se queman, es encendiendo la pólvora. Y muchos son sin supervisión del adulto. Entonces, eso es importante también que la familia cuide también
a los niños, porque muchas veces le dan la pólvora y el niño sale a la calle a quemar pólvora. No es dentro del hogar generalmente. Entonces, o a veces no se compra la pólvora. El caso más reciente que conocimos lo describían a través de los medios de comunicación. Fue un niño que en realidad no le habían comprado pólvora, sino que salió a encontrar los que habían quedado ahí, que no habían reventado, reunió la pólvora y le explotó finalmente en el rostro, se quemó la mano también. Exacto. Así que resulta ser lamentable, ¿verdad? Que sí, es que no se le compró pólvora al niño, pero hubo un descuido ahí por parte de la familia que no estuvo pendiente de que ese niño saliera y encontrara pólvora. Y el llamado importante también, porque muchas veces los niños ven las noticias junto a los papás. Es lamentable que uno de los niños que tenemos ingresados el año pasado también se quemó y ahora se vuelve a quemar y es el que tenemos más grave y que tenemos que reconstruir. Entonces son niños que probablemente tengan algún problema de déficit de atención, por decirlo así, ¿verdad? O que realmente son muy rebeldes o no obedecen a los padres. Entonces, por eso vuelvo y hago el llamado también a todos los niños menores de 18 años que ya tienen previo conocimiento, que ya tienen pues juicio de saber si está bien o mal las cosas, de que realmente a veces no son tan rápidos que una mecha encendida, ¿verdad? O de algo, como decía muy bien la doctora, que no explota y son curiosos, deshacen pólvora y es ahí donde provocan las grandes quemaduras. Este chico llevaba la pólvora en su bolsillo y obviamente tuvo una quemadura grado 3 de todo su muslo, ¿verdad? Y lo que llama la atención es la historia que un año previo también recibió una quemadura por pólvora. Entonces, mucho ojo a estos niños, si tiene que ir, por ejemplo, a las instituciones a evaluar qué pasó con los papás, qué pasó con este niño. Entonces, en ese tipo de cuestiones es donde toda esta cuestión legal tiene que intervenir. Claro, y bueno, las que somos mamás conocemos perfectamente también a nuestros hijos y sabemos que pues de repente un niño es más desobediente que el otro y es ahí donde tenemos que prestar mayor atención también. Es decir, la responsabilidad de los padres no debería de evadirse de ninguna manera, ¿verdad? En este tipo de casos. Y justamente por eso estamos preguntando nosotros también a través de Twitter, queremos que usted participe y al final de este espacio le vamos a compartir los resultados. ¿Considera usted que la sanción a los padres de los niños quemados evitaría un incremento en las cifras para fin de año? Ya ven ustedes que ahí se están moviendo las estadísticas, tenemos 431 votos. De momento el 57% ha dicho que sí, un 43% decía que no. Muchísimas gracias a quienes han estado participando de esta encuesta que hacíamos a través de Twitter y justamente por eso le preguntaba, doctora, ¿será que el hecho de que haya una advertencia de una sanción a los padres de familia evita de alguna forma que lleguen por asistencia médica? Y esto se volvería pues más preocupante también, porque entonces estamos hablando de quemaduras que no son tratadas como deberían de serlo. Exactamente. En cuanto a las cuestiones legales, vuelvo y repito, queda a las instituciones pertinentes el hecho. Todas se reportan dentro del Hospital Bloom, ¿verdad? Cuando son hechos violentos o cuando son quemaduras por ciertas, la mayoría de quemaduras las reportamos, ¿verdad? Porque quieras o no, es un incidente y hay que investigar qué es lo que pasó en ese hogar, cómo está el niño o la niña, ¿verdad?, dentro de ese sistema familiar y ver las condiciones. Muchas veces hacemos hasta trabajo de campo para evaluar el hacinamiento, ¿verdad?, o el hecho de la pobreza donde viven esos niños, porque muchas veces también nuestros niños quedan cuidados por niños menores para que la mamá o el papá puedan salir a trabajar. Entonces es una cuestión social bien difícil, donde una menor de 9, 10 años está cuidando a menores de 2 años, claro, por ejemplo. Entonces es una cuestión muy compleja donde realmente son todas las instituciones las que somos responsables para tratar de mejorar la calidad de esos niños. Ahora, también parece que existe, doctora, la percepción de que los servicios de salud públicos son gratuitos. Siempre tienen un costo económico, lo que pasa que obviamente no se le traslada a la persona que llega con la necesidad de ser atendida. ¿Cuánto se invierte aproximadamente en la atención para un niño quemado? Los servicios de salud por parte del Ministerio de Salud son gratis, o sea, el Ministerio aporta todo sí, me refiero a que existe la percepción de que en realidad son gratuitos, es decir, que nadie los paga, pero en realidad no es así. Yo creo hay un compromiso importante por parte del Estado. A eso voy. O sea, el compromiso del Estado está y recibimos muchas donaciones en la unidad de quemados por medio de diferentes fundaciones que nos ayudan a que estos niños tengan un manejo integral excelente, por no decirlo de otra manera, pero el
punto que yo creo que las personas deberían de tomar en cuenta cuánto cuesta un niño quemado. O sea, si las personas pagaran cada curación, cada férula, cada traje de presión, cada sala de operaciones, les aseguro que no necesitan de que la ley esté sobre ellos, porque es demasiado caro. Un niño, por ejemplo, de unidad de cuidados intensivos anda en un promedio de $1.500 diarios si este necesita, por ejemplo, ventilación mecánica o está en una crisis demasiado grande. Y hemos tenido niños quemados que han necesitado hasta una semana o 15 días en su recuperación y algunos que lamentablemente pues han fallecido. En cambio, si está en el área de hospitalización, anda alrededor de $300 a $500 diarios según la evolución del niño, y tenemos niños en hospitalización que pueden llevar hasta un mes de recuperación en su fase aguda. No estamos hablando del todo. El año pasado más o menos les ponía un ejemplo que un niño perdió su dedo pulgar, ¿verdad? Tuvimos que reconstruirlo en toda su fase metacarpiana para que tuviera por lo menos, nuestra intención al principio es salvar la vida, salvar el miembro, salvar la función del miembro y por último lo estético. Entonces en este niño con este pulgar, con la parte del huesito proximal, tratamos de que mantuviera un movimiento de pinza, que se llama metacarpo, entonces de mantenerle un movimiento para que él pudiese agarrar. Esa reconstrucción de ese niño por un mortero que costaba 15 centavos, le costó a este niño más o menos como unas 10 cirugías, ¿sí? La recuperación de estarse curando por lo menos casi 6 meses, ¿verdad? Sistemas que no están a veces dentro del cuadro básico y que buscamos por algunos medios para que no pierda ese huesito que esté expuesto, ¿sí? Colgajos de reconstrucción, muchas veces estos se infectan, hay dehiscencia, entonces hay que seguir en esa lucha, ¿me entiendes? Solo el que tiene la lesión sabe lo que tiene. Ese niño, aparte de toda su consulta externa, de la rehabilitación y de todo, anduvimos viendo un promedio de $25,000 de gasto solo en ese dedito, ¿sí? Que es algo principal para que el niño pues siga en sus movimientos normales y que sea una mano funcional en un futuro. Entonces, este incremento, al decirle a un padre de familia, yo les aseguro que ninguno de ellos se da cuenta cuánto cuesta, pero $25,000 en un año para un dedito que se pudo prevenir por un mortero de 15 centavos, ahí vale la pena. Y usted viene a ver y dice, Dios santo, o sea, para prevenir eso tan fácil, de que ese niño no quemara eso, ¿verdad? Entonces ahí más o menos ponemos un estimado de lo que un padre de familia, una curación, por ejemplo, solo los cambios, imagínate, nosotros tenemos quemaduras tan extensas que hemos tenido niños quemados hasta del 90% de superficie corporal, o sea, casi todo su cuerpo, y la mayoría de niños que llegan y se queman con cernada de maíz, que es el producto para hacer el agua hirviendo del maíz, y caen sobre estas ollas, son quemaduras mayores del 20%. Y casi siempre el niño anda entre los 2 y los 4 años de edad. Cada vez que se defecan, a esos niños hay que cambiarles todos los vendajes y todas las curaciones. En sala de operaciones nos llevamos un promedio a veces hasta de 200 curaciones para hacer el lavado, el aseo quirúrgico, las debridaciones, etcétera, hasta 200 curaciones. Imagínense cuánto se gasta en sala de operaciones. Estamos hablando de curación, no estamos hablando de medicamentos. Y si el niño se defeca 2 veces al día, 2 veces hay que cambiarle 40 curaciones en promedio o 20 curaciones en promedio. Y si cada padre de familia pagara esto, entonces la gente no sabe realmente. Entonces nosotros tenemos un taller de prendas elásticas compresivas que es para hacer las cicatrices más blandas, más superficiales, que no se hagan duras, etcétera, que los niños ocupan entre 1 o 2 años, y cada prenda, si usted la valora afuera en el mercado, anda alrededor de $150 a $200. Ningún padre de familia va a pagar por un guante $50, por una prenda como un bobby $100, por una férula que cueste $50 o $25. Nadie lo va a pagar, no están en ese. Si se han quemado es porque también tienen un medio sociocultural muy bajo. Nadie les puede cuidar a estos niños, el incidente ocurrió porque estaban cocinando en el suelo, ¿me entiende? Entonces es muy difícil y como vuelvo y repito, y le doy gracias a las fundaciones que también nos ayudan porque muchas veces no logramos abarcar dentro del cuadro básico todas nuestras necesidades, pero dentro de la unidad, gracias a Dios, estamos bastante completos.
Bueno, también es importante tener en cuenta que cuando ocurre una quemadura, por recomendación de una amiga, de una vecina, muchos padres de familia tienden a poner algo sobre la quemadura, tomate, mostaza, pasta dental. Quisiera que cuando regresemos de la pausa nos dé algunas recomendaciones de qué es lo primero que deberíamos hacer en caso de que ocurra un accidente mientras llegamos por asistencia hospitalaria. Así que eso será cuando regresemos, quédese con nosotros. Estamos hablando de las emergencias atendidas durante los últimos días del año, específicamente de los niños quemados, sobre todo que llegan al hospital Benjamin Bloom. Y yo le consultaba, doctora, me gustaría que nos aclare este punto para las personas que nos están viendo. Por recomendaciones, a veces muchos padres de familia suelen, después de una quemadura, poner algún producto sobre la quemadura y terminan afectando más a este niño que ha resultado ya lesionado. Yo he visto casos de que ponen mostaza, ponen pasta dental, que me imagino que debe ser sumamente doloroso, que debe arder muchísimo después de una quemadura. Tomate también. ¿Qué es lo correcto que se debería hacer después de sufrir un accidente como este? También le faltó sábila, clara de huevo. Maicena. Maicena. Sí, no, realmente lo más importante en un niño que sufre una quemadura, en el momento tiene que hacer irrigación con agua al tiempo, ya sea esto con manguerita, con regadera, con guacalito, con lo que sea, irrigar las zonas quemadas por lo menos 10 minutos. Esto va a evitar que la quemadura se extienda y se profundice. Entonces, de esa extensión y de esta profundización depende la reconstrucción en un futuro. Si va a necesitar injertos o no va a necesitar injertos, por ejemplo, o reconstrucciones con colgajos en un futuro. Ahora bien, si es una explosión, ahí sí no va a ir a irrigar porque hay un sangrado. Ahí lo que tiene que hacer es presión sobre el miembro, ya sea el pie, la mano, y envolver inmediatamente con un paño limpio y seco e ir a consultar inmediatamente a su lugar de salud más cercana. Ahora bien, con eso que les estoy diciendo de que evita la profundización y la superficie quemada del niño con la irrigación, usted no necesita estar evaluando qué tipo de cremas ponerle en el momento, solo lo envuelve nuevamente en un paño limpio y seco y lo lleva a su centro de referencia. Muchas veces decían que le pusiéramos paños húmedos, pero si el niño es menor de 2 años y usted lo envuelve en una sábana húmeda, lo que hace es meterlo en una fase de hipotermia, lo enfría el niño y lo puede complicar aún más en estas edades que son precisas, como son los menores de 2 años. Entonces eso se evita y mejor lo envuelve y que sea el médico que designe qué necesita, si tratamiento ambulatorio, hospitalizado o necesita o amerita un centro de referencia. Esto tanto en niños como en adultos. Para eso están las unidades especializadas en quemaduras. ¿Qué no hacer? Colocar todo lo que decía Celina, realmente colocar un empasto o una plasta de algo o cosas naturales. Muchas veces las abuelitas dicen, mire, si yo le puse sábila y ni seña le queda, ¿qué es lo que sucede? Las quemaduras se clasifican en 3 grados. Cuando estas quemaduras son superficiales o grado 2 superficial, pueden salir con cualquier tipo de medicamento. Por eso, vuelvo y repito, consulta con su médico y él decidirá cuál es el medicamento mejor, cuál parche es el mejor o qué necesita. Entonces, cuando esos niños se han quedado en casa, gracias a Dios han sido superficiales y por eso no han quedado ni señas. Es como cuando tú vas a una quemadura solar, en 1 o 2 semanas pelas y no queda nada, solo con cremas lubricantes. Pero ¿qué sucede con la grado 2 profunda y la grado 3? Esta merita reconstrucción y tratamiento especializado. Entonces, ¿quién va a dictaminar cuál es la diferencia? El médico. Hay que asistir, así definitivamente. Y bueno, hay otro tema que nos ha mantenido muy pendientes como medios de comunicación y seguramente usted pues, también estará al tanto. Recientemente se hizo un decomiso de una variedad de queso de un supermercado por haberse encontrado una bacteria que era perjudicial para el consumo humano. ¿Cómo funciona este tipo de vigilancia que está haciendo el Ministerio de Salud con todos los productos alimenticios? Sí, bueno, comentar que a partir del día 23 de diciembre el Ministerio de Salud hizo una alerta, ¿verdad?, epidemiológica para llamar la atención sobre este lote que se había identificado como contaminado con bacterias
¿verdad? Era en alusión al queso rallado Morolique de la industria del recreo, específicamente, y que en ese momento se ha identificado que se había distribuido en la cadena de Superselectos. Y bueno, el ministerio hacía el llamado sobre dos cosas: uno, para evitar el consumo, y el otro también para ver si las personas, a pesar de que la empresa ya se le había pedido el retiro de este producto, si se encontraba en algún supermercado, se podía hacer una denuncia a través del correo electrónico alerta@salud.gov.sb o a través de los teléfonos 2591-7474. Decirles que, bueno, este producto, ¿verdad?, ya fue retirado, se han tomado muestras de diferentes lotes porque era específicamente en el lote 1211, ¿verdad?, de esa empresa. Decirles que este producto ingresa importado de Nicaragua, es allá donde se elabora y aquí se produce el envasado, ¿verdad? Se les atribuye un lote y es así como se comercializa. La Defensoría del Consumidor sí tiene ya establecidos los mecanismos a través de los cuales se hace la devolución del valor económico del producto o se le debe de restituir por uno similar. Se hace periódicamente una vigilancia conjunta del Ministerio de Salud junto con la Defensoría del Consumidor y con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es decir, este trabajo es el que permite sistemáticamente muestrear a diferentes empresas que producen no solo lácteos, sino que también otro tipo de alimentos y que pudieran estar contaminados en algún momento. No obstante, se han tomado muestras de otros lotes de esta empresa para identificar si existe contaminación en otros lotes y los resultados van a estar hasta el día 30 de diciembre, ¿verdad? Ahora, usted decía, se identificó este lote de producto que estaba contaminado. ¿Cómo funciona este sistema de vigilancia? Porque nos decía, se alertó ya cuando el producto estaba en una cadena de supermercados, es decir, probablemente ya había personas que lo habían comprado el producto y que quizá hasta lo habían consumido. ¿Cómo funciona esto? ¿En qué momento ustedes se dan cuenta de que hay un producto que no debería ser comercializado y que no debería ser consumido? Sí, pasa un tiempo, sistemáticamente el Ministerio de Salud realiza visitas a las empresas que producen alimentos, como ya le mencionaba anteriormente, igual que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene también su sistema de supervisión, igual que la Defensoría del Consumidor. En la cadena de elaboración y distribución, envasado y distribución final, digamos, de los productos, pasan tiempo, sin embargo se toman muestras, ¿verdad?, en diferentes etapas de ese proceso y es ahí donde se realizan pruebas de laboratorio que validan la inocuidad y la calidad de estos alimentos. Entonces, este producto lamentablemente llegó a distribuirse, pero las muestras dieron positivas. Entonces nos corresponde dar la alerta sobre ese momento, digamos, hasta que el ministerio tiene ya evidencia de que el alimento está contaminado, ¿verdad? Entonces, sí es importante porque también hay cadenas de frío, el transporte, el almacenamiento que tiene posteriormente ese producto, que ustedes saben que los lácteos son bastante delicados, pues, y la temperatura también ha incrementado de manera global, entonces hace que puede ser que se descompongan más rápidamente estos alimentos y que sin duda atacan la inocuidad de esos alimentos. Ahora, ¿qué tipo de bacteria fue la que se localizó en el producto y cuáles pueden ser las implicaciones? Porque como decíamos, si ya estaba en una cadena de supermercados, seguramente hubo personas que lo compraron y que lo pudieron haber consumido. Sí, el tipo de bacteria no tengo la confirmación porque, como le decía, los resultados están pendientes y se va a hacer público hasta el día 30, ¿verdad? Pero es una bacteria que está relacionada con la contaminación de alimentos, que puede producir efectos gastrointestinales como vómitos, diarrea, náuseas, ¿verdad? Y se ha pedido que retiren todos los productos de esta empresa. También comentarles que, bueno, las sanciones, ¿verdad?, que pueden ir implicados en eso puede ser del llamado de atención en dependencia de los resultados que haya y recomendaciones a la empresa o incluso un proceso de multas. Sí se ha pedido a la población de que estén atentos, ¿verdad?, porque es específicamente en ese queso que se encontró, en el queso Morolique rallado de la industria del recreo. No tengo información si otro tipo de esta empresa, otro tipo de productos tiene contaminación, ¿verdad? Hasta ahora es el que se ha identificado. Y de acuerdo a la vigilancia que ustedes mantienen, ¿con qué frecuencia ocurre este tipo de incidentes de encontrar producto que no puede ser consumido por la población?
Pues hasta ahora es bastante infrecuente. Cada empresa garantiza la inocuidad de su producción y la calidad, ¿verdad? Porque ciertamente va en detrimento de la imagen que pueda tener o de su productividad, ¿verdad? De sus ganancias. Entonces, a pesar de que sistemáticamente se van investigando diferentes empresas, es bastante inusual, digamos, encontrar este tipo de contaminación. Y bueno, recientemente también conocimos de una buena cantidad de carne de caballo que estaba ya a punto de ser comercializada y distribuida como carne de res. Esto también es muy importante que lo tomemos en cuenta como consumidores y que estemos atentos. Justamente hace algunos minutos nuestro compañero nos mencionaba que él había ido a un supermercado y había, solo con sentir el olor de la carne, le pareció que no estaba en óptimas condiciones y entonces él tomó la decisión de comprar otra variedad porque le dijeron, no, pero es que la fecha de vencimiento está bien, no hay ningún inconveniente, no hay de qué preocuparse, pero sí, ahí muy importante que estemos atentos porque de repente también en estos días que andamos corriendo con las cosas y comprando todo así, pues no nos tomamos el tiempo de verificar que cada uno de los productos estén en óptimas condiciones. En el caso de la carne de caballo, ¿qué pasaría si es distribuida, si es comercializada y si hay personas que la consuman? Sí, ciertamente es una carne que no es apta totalmente para el consumo humano, sin embargo, tradicionalmente, digamos así, hay lugares clandestinos que también comercializan ese tipo de productos. Ahora, sí me gustaría, doctora, que haga énfasis y que nos explique por qué no es apta, porque muchas personas dicen, ay, pero si en otros países sí se comercializa y hasta la venden como carne, incluso que tiene más costo que la carne de res. Pero sí es importante que nosotros veamos la diferencia entre un producto que pues proviene de una granja, que hay una revisión sanitaria, a diferencia de este tipo de productos que se comercializan de forma clandestina. Claro, porque el control de calidad, digamos, no tiene ningún control de calidad. Esta carne puede tener parásitos que al no ser cocinados, digamos, estos productos adecuadamente pueden atentar a la salud humana, ¿verdad? Puede tener teneasis y otro tipo de parásitos que ciertamente afectan la salud. El control de calidad es muy importante porque no sabemos de dónde proceden estos caballos, si estuvieron vacunados o no, o qué tipo de alimentos fueron consumidos. Entonces, puede estar en detrimento, digamos, de la salud y es responsabilidad del Ministerio de Salud, como establece, digamos, el Código de Salud, velar por la calidad de los alimentos y que puedan afectar a la salud pública, ¿verdad? ¿Hay algún número de teléfono donde la gente se pueda comunicar directamente con ustedes para denunciar este tipo de situaciones o que de repente encuentre que, por ejemplo, este tipo de lácteo que ustedes ya dijeron como Ministerio de Salud, como autoridad, que no se puede seguir comercializando, que se siga distribuyendo en algún lugar y que pues quieran hacer la denuncia? ¿Cómo no? Mire, se puede hacer la denuncia a través del teléfono 2591-7474 o a través del correo electrónico que es alerta@salud.gov.sb, porque muchas veces podemos encontrar también en diferentes espacios de comercialización productos que estén cerca de la caducidad o que tengan cambios de coloración, que tengan olores diferentes a los que están establecidos. También se puede hacer la denuncia porque a pesar de que el muestreo, digamos, se hace de manera sistemática, el tiempo que estén en exposición, muchas veces son alimentos que están descongelándose casi diariamente, volviéndose a congelar porque no se llegan a vender. Eso puede hacer que el alimento se descomponga y puede repercutir en un daño a la salud. Y eso sin duda son parte de las recomendaciones que nos hacen como autoridades competentes, ¿verdad? Como parte del Ministerio de Salud, es a estar atentos también nosotros como consumidores de cada uno de los productos que compramos, ya sea en el supermercado o también en el mercado, que tienden a comercializarse y que bueno, también sabemos que hay controles sanitarios, pero pues hay que estar nosotros muy pendientes también de ese tipo de situaciones. Hay otro tema que nos ha mantenido ahí atentos como medio de comunicación y es, bueno, los casos de dengue, Zika y chikungunya, que las autoridades reportaban que ha habido disminución al menos en los últimos meses. Vamos a conocer un poco más también referente a este tema, las estadísticas que se manejan de momento, doctora. Cómo no, es importante recordar que hemos tenido una disminución muy notoria de las 3 enfermedades que son producidas por el mosquito, ¿verdad? El zancudo Aedes aegypti, que es el Zika, el dengue y el chikungunya. Hemos tenido, por ejemplo, en la última semana 3.836 casos, ¿verdad?, que se registraron sobre Zika.
y tuvimos de la semana 1 a la 50, 304 casos de embarazadas sospechosas con Zika. Comentarles también que históricamente nunca se había encontrado El Salvador quizás en esas condiciones, ¿verdad? Que hasta el mes de octubre de este año no teníamos ningún municipio en alerta naranja ni en alerta amarilla, porque se ha intensificado también el trabajo con las alcaldías y con otras instituciones para poder, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿verdad?, acompañado con el Ministerio de Salud, para poder incidir directamente sobre esas enfermedades. En relación al dengue, hemos tenido una disminución del 82% de los casos sospechosos de dengue. Para el año 2015 teníamos 49.262 casos a la semana 50 y este año tuvimos 8.689 casos. Decirles que de los grupos más afectados siempre son los menores, ¿verdad?, como son quizás las personas que pasan más tiempo dentro del hogar. De chikungunya también hemos tenido una disminución notoria del 90%. Para el año 2015 teníamos 62.885 casos y en el año 2016, para la misma semana epidemiológica, es decir, la última del año, teníamos 6.059 casos. Es importante recordar también en este periodo de vacaciones que las personas acostumbran a salir fuera del hogar y dejamos ese espacio, ¿verdad?, libre para que puedan desarrollarse estos nichos ecológicos donde se reproducen los mosquitos, tenerse las precauciones de tapar bien las pilas, garantizar que tengan abate, ¿verdad?, evitar los focos que puedan generarse por criaderos. Hemos visto un poco el impacto del cambio climático también con las lluvias. En diciembre generalmente nunca ha llovido, ¿verdad?, pero estas lluvias también pueden crear condiciones para la reproducción de mosquitos. Entonces el llamado a la población es también para cuidar en esas situaciones dentro del hogar, cuidar también a las embarazadas con el uso de repelentes, mosquiteros, ¿verdad? Y también a los menores porque siguen siendo el grupo de edad más afectado para las tres enfermedades. ¿Cuántos niños con microcefalia han sido detectados también en lo que va de este año a consecuencia de también este tipo de enfermedades? Sí, fíjense que históricamente siempre han ocurrido casos de microcefalia por diferentes causas. Nosotros, ahorita no tengo a la mano el dato de microcefalia, cuánto llevamos a la fecha, pero sí es importante recordar, no lo tengo a la mano, el de la microcefalia, pero sí es importante recordar que de todos los casos que hemos llevado en estudio de este año, solamente hay 2 que han sido producto de Zika. Es decir, que hay que cuidarse, ¿verdad? Todavía es una aseveración que no se ha hecho por ningún otro estudio, ¿verdad?, a nivel mundial, pero sí hay una relación temporal con este tipo de enfermedad que puede producir un efecto negativo, ¿verdad?, en una niñez que ciertamente complica el desarrollo de los menores que tienen un caso como microcefalia. Importante tomarlo en cuenta también. Tengo aquí participación de nuestros amigos televidentes a través de Twitter. Se están poniendo en contacto con nosotros a través de la cuenta de @noticierohechos y a través de mi cuenta @celidamagana. Agradezco sus comentarios. Me dicen por aquí, por ejemplo, doctor, esto tiene que ver con la atención, lo que usted decía, el costo que tiene atender a un niño con una quemadura, pues es enorme. Dice, cobren la curación completa, tal vez así aprenden los papás, decía. Lo que pasa es que muchas veces no estamos conscientes de lo que se invierte en la atención para un solo niño quemado. Exactamente, eso es muy importante. Dentro de las leyes o dentro de los programas, que tiene el Ministerio de Salud, precisamente es que la salud es gratis y entonces eso creo yo que lleva también un poco de irresponsabilidad hacia el padre, a que las instituciones tienen que atenderlos, ¿verdad? Y no ver esa parte tan importante que es el pago de las curaciones. Como dice ahí el señor o la señora, realmente fuera difícil que la población pudiera costear la curación de todos estos niños. Y es importante a veces mencionarlo, y gracias porque el Noticiero Hecho pues nos da la oportunidad de que la gente vea todo el esfuerzo que se hace, y no es un médico el que ve a ese niño, es un equipo multidisciplinario. Solo imagínense cuánto cuesta la interconsulta de un especialista en lo privado,
Y dentro de un niño quemado está el cirujano plástico, el intensivista, el cirujano pediatra de emergencia, el pediatra, el emergenciólogo, la enfermera que es especialista en quemados, la psicóloga, el trabajador social, el algólogo que es el especialista del dolor, el fisiatra, el fisioterapeuta, si necesita psiquiatra, si necesita psicología, o sea, es un equipo multidisciplinario el que ve a ese niño, no solo es una persona. Entonces, todas esas cosas involucran un montón de como le dijera, de valorización que la gente no lo valora, valga la redundancia. Claro, y es un tema más de generar conciencia, porque obviamente pues un niño quemado al final de cuentas no es el culpable de esa situación y tampoco se le puede negar la asistencia médica en ese caso. Por acá también alguien me comenta, lo mejor que pueden hacer ustedes es decir cuál es la cadena de supermercado donde se localizó este producto. Aquí sí, pues justamente por eso le preguntaba, doctora, ¿en qué momento o quién pudiera ser el responsable al final de cuentas? Y por eso le consultaba yo dentro del proceso quién tiene la culpa, porque creería yo que la cadena de supermercado es nada más distribuidora de un producto, ¿o hay responsabilidad? No, mire, se realiza un proceso jurídico, ¿verdad?, a través desde el momento que inicia la denuncia. Entonces, para establecer responsabilidades hay un proceso, ¿verdad? Y hay que esperar, obviamente, también los resultados del laboratorio. Es decir, pues los resultados del laboratorio nos indican que probablemente la contaminación haya ocurrido en el proceso de envasado, ¿verdad?, de traslado. Es decir, tenemos que esperar toda esa situación para delimitar responsabilidades. Ciertamente, cada empresa tiene un lugar donde comercializar sus productos. En este caso, a través del súper, ¿verdad?, Selectos, fue donde se había identificado que estaba el producto, y también la empresa, el Súper Selecto, fue condescendiente en retirar, ¿verdad?, este producto de la empresa El Recreo de la comercialización. Entonces, se delimitan las responsabilidades hasta el final del proceso, ¿verdad? Ahorita cada quien, digamos, ha cumplido en la medida de lo posible las orientaciones que ha orientado, valga la redundancia, el Ministerio de Salud, Agricultura y Ganadería y la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Y claro que en ningún momento se ha ocultado, ¿verdad? No. Ese tipo de información se ha hecho público también a través de todos los medios de comunicación. Me decían por ahí que si puede repetir el número de teléfono o el correo al cual se puede comunicar la gente para hacer alguna denuncia que tenga que ver con este tipo de situaciones. ¿Cómo no? Miren, el teléfono es el 2591-7474 y el correo electrónico es alerta@salud.gov.sb. A partir de la denuncia también se puede realizar a través de la Defensoría del Consumidor, que también tiene un proceso, ¿verdad?, a través del cual se le da seguimiento, y es un trabajo que se hace conjuntamente, esa vigilancia sobre alimentos de la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Salud. De hecho, lo estamos compartiendo nosotros también como medio de comunicación a través de la cuenta @noticierohechos, nuestra cuenta de Twitter, para que usted esté muy pendiente también de parte de las declaraciones que hemos tenido en el transcurso de esta entrevista. Ahí lo tiene usted, puede hacer sus denuncias de alimentos contaminados al 2591-7474, o también ahí le compartimos la dirección de correo electrónico alerta@salud.gov.sb, parte de las declaraciones que nos comparte la doctora Ana Barrientos. Y bueno, muy importante que nosotros estemos atentos a estas situaciones. También abrimos el espacio para eso, para que podamos abordar el tema. Julio Enrique nos escribe por acá y nos dice qué interesante tema. Y sí, muchas veces somos los padres los que tenemos la culpa de este tipo de situaciones. Se refiere a los casos de niños quemados, y es por eso que debemos nosotros pues asumir la responsabilidad, y como medio de comunicación también estamos comprometidos a abordar este tipo de temáticas. Tenemos que hacer nuevamente una pausa comercial cuando son las 7:27. Le invitamos a que se quede con nosotros y regresamos con las conclusiones de la entrevista de esta mañana. Gracias por continuar con nosotros esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM.
Hemos abordado temas de salud, las atenciones en el caso de los niños quemados en el principal centro asistencial que recibe justamente a los niños, el Hospital Dr. Benjamín Bloom. Así que bueno, nos acompaña la doctora Patricia Calderón, quien es jefa de la unidad de quemados de este centro asistencial. Y bueno, regresamos entonces con las conclusiones sobre este tema tan interesante que hemos abordado y que también hemos estado compartiendo parte de las declaraciones a través de nuestras redes sociales. Bueno, la verdad que para concluir, mi deber como profesional que soy es volver a tener esa alerta de prevención, ¿verdad? En las quemaduras de nuestros niños, principalmente con líquidos calientes, llámese esto sopa, cernada de maíz, agua, café, etcétera, porque es la principal causa de quemaduras en nuestros niños. Nosotros tenemos entre 500 niños anuales quemados, llegan de 2 a 3 niños diarios quemados a nuestro centro hospitalario. La segunda causa, fuego directo o indirecto, y la tercera es pirotecnia. De estas tres, la más prevenible es las causadas por pirotecnia, porque causan lesiones muy graves que pueden llevar hasta amputaciones a nuestros niños. Queda responsabilidad suya que el 31 de diciembre y 1 de enero, padre de familia, cuide a sus niños, ¿verdad? Y si ocurre un incidente, pues ya sabe qué tiene que hacer, ¿verdad? Les deseo un feliz año, muchas gracias por el espacio y primero Dios tengamos buenas noticias para estas fechas de que haya una reducción de niños quemados. Al contrario, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por orientarnos en este tema bien importante, porque decía usted de que inicialmente tuvimos una reducción, pero en los días posteriores se ha incrementado la cantidad, entonces pues con mayor énfasis deberíamos nosotros como padres de familia estar atentos. Responsabilizarnos siempre y recordemos que esta rehabilitación, si su niño sufre una quemadura, aparte de que en la fase aguda usted tiene que estar probablemente hospitalizado, este niño conlleva a un seguimiento de rehabilitación de 1 a 2 años y no dejar de asistir a sus controles porque puede tener repercusiones de retracciones, de bridas y de secuelas muy severas de quemaduras si usted no maneja esa cicatriz. Entonces, una cosa conlleva a algo más grande y decirle también a los niños, sobre todo en el área escolar, que los niños que tienen secuelas de quemaduras no van a volver a ser igual que su piel antes, ¿verdad? Entonces que no seamos tan malos en buscar, en ponerle apodos, sino que hay que integrarlos a la sociedad. Estos niños llevan cicatrices no solamente superficiales y físicas, sino que también muy dentro, morales, ¿verdad? Y ese niño es un niño cualquiera. Pedrito, Susanita, como se llama el niño, es un niño común y corriente con estas secuelas que sufrió por un incidente que tuvo y hay que reincorporarlo a la sociedad lo más apto posible, que las maestras y los niños puedan adaptarse a esas cicatrices sin tener que estarlo enjuiciando con apodos, por ejemplo, o maltratándolo. Entonces, ánimo, evitemos las quemaduras y tratemos de acudir a los controles si por desgracia sucede la tragedia. Esperemos que no, ¿verdad? Para ya los últimos días del año, lo que menos queremos es nosotros también como medio de comunicación estar informando de estas noticias que resultan ser muy lamentables. También ha estado con nosotros la doctora Ana María Barrientos, quien es jefa de la Unidad de Investigaciones y Epidemiología de Campo. Estuvimos abordando este tema también muy interesante para todos nosotros como consumidores, que estemos al pendiente de cada uno de los productos que consumimos y que compramos en los supermercados o en los mercados. La vigilancia se mantiene, me imagino, para lo que resta de la vacación o de los últimos días del año. Sí, es correcto. Y recordar también que es importante garantizar la manipulación, la adecuada manipulación de los alimentos. Muchas veces también ocurren intoxicaciones alimentarias dentro de la familia. Cuando salimos de paseo, ¿verdad? Llevamos ya un producto preparado del hogar y que pasa mucho tiempo también fuera de refrigeración. En esta época del año suelen ocurrir también intoxicaciones de este tipo, entonces tener sí la precaución en toda la familia también de los productos que consumimos, ya sea en la calle o dentro del hogar, de los que compramos, ¿verdad? Ver las fechas de vencimiento y si ustedes ven alguna modificación, ya sea en el color, en el olor, ¿verdad? De los productos que han comprado en algún establecimiento, pueden hacer efectiva una denuncia, ¿verdad? A través de la Defensoría del Consumidor o de los teléfonos y del correo que ya socializamos del Ministerio de Salud. Sí, bueno, hemos estado compartiéndolo también a través de nuestras redes sociales. Lo reiteramos para quienes están ahí muy pendientes. Usted puede hacer su denuncia directamente con las autoridades de salud. Se puede comunicar al número de teléfono
2591-7474 o también hay una dirección de correo electrónico a la cual usted puede escribir y alertar sobre este tipo de situaciones, alerta@salud.gov.sb. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado en este espacio de entrevista. A ustedes. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias porque también permite también ver. Muchas veces la gente cree que salud solamente son los servicios, ¿verdad? Y también hay cosas que ocurren fuera de los servicios de salud y que son también afectaciones a la salud, ¿verdad? Claro, claro. Y el Hospital Blum pues está abierto, ¿verdad? 24 horas, 365 días del año para cualquier consulta o interconsulta o referencia que puedan tener sobre cualquier tipo de quemaduras, trauma, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado ambas. Y bueno, nosotros seguimos con más noticias. Falta una hora de información para que usted se quede con nosotros.